Vamos buscando Isaías el capítulo 35 para comenzar. Hemos llegado al punto en el estudio de Isaías de en la temporada de los asirios, cuando ellos habían establecido un imperio muy grande que habían vencido a Egipto o estaban al punto de vencer a Egipto y toda la región entre Egipto y ellos allá en los ríos del Tigris, donde ellos tenían su capital, hasta también abajo en los ríos Eufrates y Tigris, hasta la boca del río. Ellos habían conquistado todo este terreno. Entonces, estamos en los días de Sennacherib, en capítulo 36 lo vamos a conocer aquí. Tenemos la historia también en los reyes y también en las crónicas. Pero ah, él fue el último de los grandes y potentes reyes de los asirios. Ah, pero capítulo 35 ah, enfrenta el optimismo y la esperanza que Isaías comunicó de Jehová, de que a pesar de lo que ellos anticipaban, el ejército de Sennacherib estaba en marcha ya al punto de conquistar casi toda Judá, pero a pesar de todo, leemos aquí en versículo 1. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios tiene con retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ya hemos visto este versículo 5 en capítulo 33 y capítulo 32. Varias veces hemos visto esta profecía de que los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Es una parte de la fórmula de la profecía de Isaías que corre en todo el libro. Anticipa el profeta Isaías que después del castigo que Asiria iba a hacer, después de castigar a Israel, después de castigar a Judá, y después de Asiria también Babilonia, 100 años más adelante en el futuro, iba a castigar a Judá. El castigo de Judá no fue completo aquí porque Dios tuvo misericordia de Judá y les dio otro siglo más de vida como nación. Pero la promesa fue que después del castigo, después de los años del cautiverio allá en la tierra de Babilonia, iban a regresar un remanente de los sobrevivientes iban a regresar y inmediatamente Isaías habla en términos de Cristo. El, el mensaje de Isaías y de Dios
Acuérdense que con Dios no importa el tiempo. Un día para Dios es igual a 1000 años y 1000 años para Él es un día. Entonces, Dios no piensa como nosotros. Él piensa en lo que importa. Y después del regreso de Israel, del cautiverio, del exiliado, dice que habría entonces la esperanza de gozo y de vista para los ciegos y habla también del camino de santidad el versículo 8, que también es terminología que se encuentra en el Evangelio. El Evangelio se llama el camino de santidad, el camino de Dios. Y es un tema bien fuerte allá. Entonces, leyendo aquí, vemos el lenguaje que nos hace pensar en el Evangelio, aunque la verdad es que iban a regresar de su cautiverio y iban a pasar otros 4 siglos más, casi 5 siglos, antes de la llegada de Cristo. E iban a sufrir más aprobio de los gentiles y más opresión de un imperio después de otro. Y Daniel nos da la profecía en capítulo 2 y capítulo 7 de esta serie de imperios después de Asiria, Babilonia, Persia, después de Persia, Grecia, después de Grecia, Roma. Entonces, esto sería la historia, pero en este contexto nos dice cuando ellos regresarían de su cautiverio, entonces sería tiempo de cumplir la esperanza que Dios les había dado. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El Evangelio se llama las buenas noticias. Sería para todo el mundo el cumplimiento del plan de Dios para hacer florecer los justos, de hacer florecer la humanidad, aunque siempre sería un remanente. Como Jesús dijo en Mateo 7, este camino de santidad es un camino angosto. En la puerta pequeña. Entonces, muchos van a ir por el camino, pues ancho y mucha gente iba a perecer. Pero de todos modos, el efecto del Evangelio sería gozo y paz y prosperidad en el sentido de tener un gozo con Dios y una buena vida. El mensaje desde Moisés hasta Cristo Jesús es que las leyes de Dios son para nuestro bien. Para que te vaya bien, dice. Para que te vaya bien. Para que tenga una buena vida. Para que tenga días largos. Bienaventurados, dice Jesús. Entonces, versículo 3 y 4 se encuentra en Hebreos 12. Porque los dos tiempos eran paralelos en el sentido de que los días de sufrimiento se acercaban. El castigo de los asirios sería muy severo, pero Dios quería que los justos tuvieran esperanza, que no tuvieran miedo. Dice, no temáis, no temáis. Lo mismo dice en Hebreos 12. En los días de Hebreos, los cristianos sufrían persecución de parte de los judíos. Y el día se acercaba rápidamente del fin de aquella persecución, pero habría después otra persecución. Siempre habrá persecución de los justos. Así habla
hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Como Pablo dijo a Timoteo, los que andan en justicia siempre van a sufrir por hacer el bien. Entonces dice en versículo 3, fortaleced las manos cansadas. Habrá entre los justos algunos que se van a desanimar. El andar en justicia cansa uno, porque es una pelea, es una guerra, es una lucha interior, es una lucha con familia, es una lucha aún con los hermanos en Cristo, es una lucha, por supuesto, también en contra de los incrédulos y los enemigos de Cristo. Entonces dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis, esforzaos y no temáis. Hay que buscar poder y fuerza para seguir adelante. Y capítulo 10 de Hebreos nos anima que cada uno debemos de animar el otro, porque esta persecución no va a permanecer, no va a durar por largo tiempo. Tenemos que sufrir un poco tiempo y después la gloria que Dios ofrece a su gente. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Hay doble sentido de eso. Dios los iba a salvar del cautiverio, como les salvó del cautiverio allá, esclavitud en Egipto. Y hay paralelo allá. Pero también Dios iba a salvar a todos los pecadores que querían la salvación. Todo pecador está en un cautiverio. Entonces, Isaías habla mucho y más adelante en capítulo 40, 42 y 43 hasta 49, Isaías habla de este concepto de las, es como una metáfora de lo que Israel sufrió en su cautiverio, es paralelo a lo que todo hombre sufre cuando anda esclavo de pecado, como Israel fue esclavo en Egipto. También Dios llama a los cautivos, Dios libra a ellos. Y este lenguaje se encuentra de la boca de Jesús y del apóstol Pablo. Nos libra de esta cautividad. Descendió con este propósito, Efesios 4. Ahora, tenemos, dice en el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Jesús, en capítulo 13 de Mateo, bendijo a los humildes que oyeron, que tenían sus ojos abiertos. En el mismo contexto en el cual él condenó a los demás incrédulos que tenían ojos pero no veían, conforme a Isaías capítulo 6 y mucho del mensaje de Isaías. Pero además dice el versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice, el cojo saltará, nos recuerda entonces de Hechos 3, del 1 al 8. ¿Se acuerda? Allá, sentado como mendigo, un cojo, cuando Pedro y Juan se acercaron a esta puerta hermosa del templo. Y estaba buscando limosna de la mano de Pedro y de Juan. Y Pedro y Juan decía, no tenemos oro ni plata para darle, pero lo que tenemos, sí, lo vamos a dar. Y en el nombre de Jesús lo sanó y enseguida, dice, estaba saltando. Esto es un cumplimiento, uno de muchos cumplimientos, literalmente. Pero a largo plazo, hermanos, el mensaje es,
el hombre que anda en pecado anda cojo. El hombre que anda en pecado anda manco. Él no tiene todo uso del cuerpo que Dios le da, porque tiene el impedimento del pecado. Apenas puede caminar. Entonces dice, saltará como un ciervo, un venado, y cantará la lengua del mudo. ¿Se acuerda de los milagros de Jesús cuando él hizo que el mudo hablara por poner su dedo en la boca de él y salió hablando? También fue sordo y puso los dedos en sus oídos y salió también con la capacidad de oír. Pero la prosperidad de este trabajo se expresa en capítulo 35. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este versículo obviamente habla de más que el regreso de su cautiverio en Babilonia, porque dice que no pasará inmundo por este camino de santidad. Entonces, aunque el contexto es el contexto de regreso de su cautiverio y la esperanza que tenían, pero brinca otros siglos adelante hasta los días de Cristo, cuando Cristo en verdad estableció el camino de santidad y hubo mucha cuestión de lo que era inmundo y lo que no era inmundo y la inmundicia y los judíos, ¿se acuerda? Ellos querían debatir con Jesús acerca de lo que era inmundo, porque decían que Jesús andaba mal e inmundo porque no lavaba las manos antes de comer. Y conforme a su tradición, esto sería inmundicia. Andaría entonces Jesús inmundo. Y Jesús los corrigió por esta falsa idea. Jesús enseñó que la inmundicia, el inmundo, es el que anda en pecado. Y la predicación de Juan el Bautista y de Cristo Jesús fue para corregir el pecado. Y por eso cuando oían ellos a Juan, venían a Juan confesando sus pecados, bautizándose allá en el río Jordán. Y Jesús en el Sermón del Monte es pura corrección de los errores, de los pecados, de la hipocresía, de la falsedad de los judíos de aquel entonces y también de nosotros de hoy día. Entonces, el hombre que camina en el camino de Cristo, de santidad, sería persona limpiada de sus inmundicias y andando en santidad. Dice, también dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto es una hipérbole que habla del poder del Evangelio para corregir la vida. Habla de que Cristo nos daría un camino bien entendible, bien fácil, un camino bien derecho
en el cual los que seguían a Cristo, como dijo Jesús, el que quería ser discípulo de él, tendría que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de él, aceptando la persecución, aceptando el costo pesado. Uno que sufre por ser cristiano se pone más recto y no tropieza tanto. Y por supuesto, 1 Juan 1, 8, 9, habrá pecado, pero tenemos en Cristo Jesús, capítulo 2, 1, podemos confesar el pecado y Cristo nos perdonará. Y Cristo será nuestro mediador, nuestro abogado delante de Dios. Dice en el 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Tan difícil es caminar cuando uno tiene que velar por los leones y los osos y las fieras que haya. Cuando Dios vació la tierra de Israel, les quitó de su tierra los que no se murieron en la guerra bajo la mano de la espada de los asirios. Entonces fueron llevados fuera, dejando la tierra vacía. Y comenzó a multiplicar los leones, los lobos, toda clase de fiera. Entonces fue peligroso y entonces ellos llevaron otra gente que no eran de Israel para ocupar la tierra por un rato. Pero fue lugar peligroso. Pero en este contexto, aunque habla del regreso de Israel, de su cautiverio y para ocupar otra vez la tierra, está hablando más adelante del camino de santidad de Cristo, en el cual Cristo siembra la paz. No tenemos nada para temer, porque tenemos a Dios a nuestro lado. Mateo 10, 28. Y Romanos capítulo 8. Somos vencedores, aunque haya mucha guerra, mucho peligro, mucha fiera, pero no importa. Tenemos el dominio sobre Satanás, el enemigo de todo ser humano. Tenemos las armas de Efesios 6. Tenemos la espada, tenemos el escudo, tenemos el yelmo, tenemos todo para protegernos de los dardos de Satanás. Entonces dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, este mensaje fue tan importante. Es igual al mensaje de Apocalipsis. En los días de la persecución de la iglesia tan severa, los cristianos tenían que escuchar este mensaje de que habrá la presencia de Jehová. Y tenemos que tener el corazón de Pablo y Silas cuando azotaron a ellos allá en Filipos y les pusieron allá en el calabozo, encadenados, medianoche, ¿qué estaban haciendo? Cantando alabanzas al Señor con gozo. Filipenses capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Es el mensaje del Evangelio. Gozo perpetuo. A propósito, hermanos, escogemos vivir así, no tristes, aunque hay mucha tristeza. Hay mucha guerra, mucha maldad que nos desanima, pero no podemos malgastar la vida vencidos por la amargura, vencidos por la tristeza, vencidos por el miedo, el temor a los hombres y de lo que ellos pueden hacer
en contra de nosotros. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, hermanos, está en el contexto de mucha tristeza, porque está en marcha. Ya están llegando, ya están, como leemos en capítulo 36, leyendo un poco más, dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Todas las, no solamente Israel, ya Israel del norte, las 10 tribus de Israel ya se fueron. Ya muchos se murieron y los sobrevivientes los llevaron cautivos a Asiria y otros lugares. Ahora están en marcha por fin en contra de la nación del sur, a Judá. Ya han tomado las ciudades fortificadas. Por eso fue tan importante capítulo 35 de anticipar el gozo del futuro para aguantar las lágrimas, el lloro y el llanto de esta guerra. Vemos en versículo 2. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En este versículo vemos varias cosas. Este Rabsaces salió de Laquis. Hermanos, hay mucho trabajo de arqueología pasando en este sitio que se llama Laquis. Estaba para la costa, otra ciudad fortificada. Ya han descubierto la tierra quemada que pertenece a esta época cuando ellos vencieron a Laquis. Aparentemente en capítulo 36 no habían vencido todavía la ciudad, pero una tras otra de las ciudades fortificadas es que en la antigüedad tenían las aldeas alrededor de una fortaleza. En los días de la guerra, como en este caso, la gente tenía que huir de las aldeas, de los pueblitos, buscar refugio dentro de los muros de la ciudad fortificada, y Laquis era una de ellas. Jerusalén fue otra. Y aparentemente casi toda ciudad ya se había caído, y Laquis fue la última que estaba bajo el sitio, y el Rabsaces viene a la capital, a Jerusalén, con la esperanza de evitar más guerra. Él quería convencer y persuadir a ellos de rendirse y de no poner tanta resistencia en contra de ellos. Rabsaces Rab es la palabra en la lengua hebrea para un dueño, para un señor, un mayordomo. Y la otra parte de su nombre, Saces, se refiere al copero. Entonces significa un oficio allá en el ejército de Asiria. El rey Sennacherib todavía estaba involucrado en el sitio de Laquis. Envió a su agente de alto rango, copero. Era como el copero tenía que proteger al rey del peligro de, pues como guardaespaldas, pero el copero tenía que probar el vino antes de entregarle al rey. Esto fue el simbolismo. Entonces, este hombre de distinción
dice, llegó y con su ejército, pero no fue para pelear, fue para charlar o para hablar con ellos. Y dice, acampó junto al acueducto del estanque de arriba. Acuérdense, hermanos, en capítulo 7, el rey antes de Ezequías fue el hijo de Acaz. Y Ezequías fue rey bueno. Su padre, Acaz, aquí en capítulo 7, dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y dice, y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, y como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Okay. Este rey Acaz, mundano, idólatra, buscando seguridad en alianzas con varias naciones, ahora ella está buscando alianza con Asiria. Ahora, Dios envía a Isaías para hablar con él. Y precisamente se juntaron ellos en este mismo lugar, dice en el versículo, ¿dónde está? Dice, el 3, ok. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ese es el mismo lugar que tenemos aquí. Aquí está ahora Asiria y sus Rabsaces. En el lugar donde en capítulo 7, Isaías enfrentó a Acaz y le dijo, no te preocupes de Siria y de Israel. No vaya a Siria para hacer o para formar alianza con ellos, porque yo voy a quitar este peligro de usted. Dice, le dio promesa que no sería problema. El problema sería Siria, pero de todos modos está pensando en tener seguridad confiando en esta alianza con Asiria. ¿Con qué propósito? La verdad es que hizo alianza. Además, también Ezequías al principio mantuvo esta alianza, pero Ezequías fue diferente. Ezequías, bajo la influencia de Isaías, el rey Ezequías, con el profeta Isaías, trabajando juntos, comenzaron a ellos a negar esta alianza, salir de la alianza. Entonces ahora viene el ejército de Asiria a este mismo lugar donde Acaz dijo, no quiero señal de Jehová, no quiero palabra de Jehová. Ahora vemos la consecuencia. Dice el 3, y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, mire cómo habla con respeto y reverencia acerca del rey Sennacherib,
de los asirios. El gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Fíjese cómo él habla ahora del rey de Judá y también de Dios. Dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, dice, son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Acuérdense, ya hemos hablado en otros capítulos anteriores, el partido que existía ya en Jerusalén es que querían buscar auxilio de Egipto en contra de Asiria. Y no habría uso para Egipto. Egipto iba a caerse también. Y también tenía razón Rabsase. Este Rabsase dice que es como una caña que dice no puede proveer nada de apoyo. El 7. Y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos. Ahora está entrando en el engaño, el error y la blasfemia. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Ahora, él habla mal de lo bueno que hizo Ezequías. Lo bueno fue, su papá había tolerado y animado en la construcción de altares en cada lugar alto. Donde hubiera una montaña, un lugar especial, se llamaban lugares altos y tenían altares, y tenían sus sacerdotes y tenían prácticamente una forma de idolatría. Dios mandó por Moisés que ellos no buscaran los lugares altos, que ellos tuvieran que buscar a Jerusalén. Esto fue por ley de Dios en Éxodo, con mucho detalle. Tendrían que hacer el templo allá en Jerusalén y tenían que ofrecer su sacrificio todos allá en el altar en Jerusalén. Pero hubo mucha apostasía y la influencia de los mundanos siempre era una atracción para los reyes como Acaz y muchos israelitas. Y casi todos toleraban esa actividad de los lugares lugares, o altos, perdón. Entonces, en este caso, el Rabsase dice, este Ezequías ha hecho un gran error. Él no respeta nada. Entonces, él está quitando los altares de los lugares altos. Dice, cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ezequías confiando en Jehová. Ezequías sin ejército grande, sin caballos, sin carros, sin todas las cosas que las naciones tenían en las cuales ellos confiaban. No tenía nada, tenía un país ya pequeño, pero una cosa que tenía, su fe en Dios, su confianza en Jehová. Ahora, este Rabsase dice que es un necio. Dice el 8, ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria
mi Señor. Rehenes, tal vez, pero es un poco difícil de traducir y por lo tanto es como el lenguaje de una apuesta. Dice que este rey Ezequías quisiera una apuesta con el rey de Sennacherib de los asirios, y así habla, dice, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Yo los daré 1,000 caballos, dice. Ezequiel no tenía caballos. Dios prohibió que Israel fuera a Egipto para comprar, conseguir y llevar caballos. Salomón hizo este error y tenía muchos caballos y tenía corrales para ellos, pero esto no fue la voluntad de Jehová. Ezequías no fue como Salomón. Ezequías fue fiel pero este rey, este Rabsaces es mundano y está pensando, no hay nada de protección sin caballos y jinetes. Pero se burla de ellos por decir, ni siquiera tienen jinetes para poner en 1,000 caballos. ¿Cómo pueden entonces resistir el ejército de mi Señor? Dice el 9, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? Aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Está burlando o qué? ¿Qué está diciendo? Pues sabemos, por supuesto, lo que dijo Isaías anteriormente, de que sí, Dios le envió, sin duda, que está llevando a cabo el plan de Jehová para castigar a los injustos de Judá y de Israel, sin duda. Pero no fue por obedecer a Jehová, y no fue por una razón. Isaías lo hizo bien claro. No buscaba para agradar a Jehová. Entonces, este Rabsaces se burla de Jehová y de ellos por confiar en Jehová. Dice, ahora tenemos versículo 11, los hombres portavoz del rey Ezequías quieren calmarse un poco. Dice, entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Ahora, con respeto, contacto, con de una forma de la corte, ruegan que él hable en el arameo. El arameo fue la lengua de la corte. Fue la lengua de muchos países allá en aquella región. Y quedó así hasta los días de Jesús, 700 años después. Y llegó a ser también la lengua de los árabes, y la lengua de los árabes de hoy es una forma del arameo que tenemos aquí. Dicen, ¿por qué lo entendemos? Fue como una lengua universal. Dice, y no hables con nosotros en lengua de Judá. ¿Cuál lengua es la lengua de Judá? Pues el hebreo. ¿Por qué dice la lengua de Judá? Porque Judá es la única que queda. El resto de Israel, no dijo la lengua de Israel, ahora están solitos. Ya se fueron sus hermanos del norte. Ahora por eso llega a ser la lengua de los judíos en los días de Jesús.
y la religión de ellos se llamaba judaísmo, Judá. Entonces así hablaba, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces, déjame añadir algo, un comentario más. En capítulo 28, 11, acuérdense de que la gente no quería escuchar el mensaje del profeta en palabras simples, en las leyes de Dios, en las obligaciones que tenían para con Jehová. Entonces, ellos se burlaban del mensaje de Isaías en Isaías 28, el 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías responde a la burla que hacían ellos por decir que por no querer las aguas mansas, dijo en otro lugar, las aguas mansas, yo les voy a dar las aguas de torrente, dice, con lengua extraña lengua. Ahora, es la lengua de los asirios. Y aquí vemos, en esta plática, hablan precisamente de eso. Porque los judíos no, en general, no conocían la lengua del arameo, la lengua que usaban estos asirios. Entonces buscan estos oficiales de Ezequías que él hablara en esta lengua que no conocían. Pero Rabsaces quiere insultar, quiere intimidar a los hombres en los muros. Dice, entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, no dijo el gran rey Ezequías. Ni siquiera le llamó rey, nada más, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salir a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. Entonces lo que ofrecía era que estén quieto, dice, tenga, ¿cómo se llama? Le dice, haced conmigo paz, salid a mí, todo será bueno, y lo voy a llevar tranquilo, a una tierra igual a la tuya. Y fue una mentira. Los iba a llevar, sí, y lo hizo, pero en cadenas y con ganchos en las narices. Dice, mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Ahora, escuche lo que dice. ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses
de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Esta clase de habla de Asiria también estaba en la boca de todos los reyes y tenían sus dioses, etcétera, etcétera. Isaías está lleno de la voz de Jehová diciendo, como Jehová no hay otro. Habla de su poder, de su majestad, y mayormente en los capítulos 40 hasta 48, mucha plática. Dios contesta esta clase de habla, pero pura blasfemia. Dice, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces, Eliaquim, hijo de Elías, mayordomo, Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Rasgaron sus vestidos no solamente por la amenaza, pero por la blasfemia. Y también Ezequías, cuando oyó eso, dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Hermanos, en el próximo estudio me gustaría llevarlos a lo que pasó cuando Ezequías se acercó a Jehová para hacer su caso, su petición, diciendo, quizá Jehová nos oiga. Muy bonito el escenario de capítulo 37. Y así les dejo, hermanos, que Dios los bendiga.